Bien, en este video les voy a presentar una ecuación que la van a ver seguramente en Microeconomía 2 o por lo menos en el libro de texto y es un resultado conocido y útil para la comprensión de microeconomía que van a adquirir en breve en Microeconomía 2 y que la pueden deducir con los resultados que ya vimos en clase. Y para que no me quede afuera del contenido, porque es un resultado más bien teórico, aprovecho a hacer este video. Vamos a plantear el problema que resuelve un consumidor. El problema típico y más sencillo es un consumidor eligiendo solo entre dos bienes, sujeto a una restricción presupuestaria, donde los precios de dichos bienes son estandados, así como el presupuesto o el ingreso que tiene para gastar. Entonces este consumidor elige las cantidades del bien X y del bien Y, y de resolver este problema resulta una demanda marshalliana u ordinaria que depende de, vamos a poner de esta manera, la cantidad de X es una demanda marshalliana que depende de los precios del mismo bien, de su sustituto y del ingreso del que dispone. Lo mismo pasa para el bien Y, que tiene su propia demanda marshalliana o ordinaria u ordinaria, eh, y que para cada configuración de precios y cantidades, estas demandas dan las cantidades de los bienes X e Y óptimas que elegiría el consumidor para obtener su mayor utilidad. Consecuentemente, si reemplazáramos estas dos cantidades por lo que arrojan estas demandas, en la función de utilidad tendríamos lo que ustedes conocen como función de utilidad indirecta, que ya no depende más de la cantidad de los bienes, sino que depende de los parámetros, ¿no? Simplemente habiendo reemplazado eh, acá y acá por las correspondientes demandas ordinarias o marshallianas. De la misma manera, y como el problema dual a que es un problema más bien teórico, tenemos el problema de minimización del gasto, es decir, de cuánto gasta el consumidor, pero dado que él quiere alcanzar un nivel de utilidad dado, ¿sí? Es la pregunta que se está haciendo acá el consumidor, es cuánto tengo que gastar para tener la satisfacción que yo quiero tener, y de resolver este problema resultan otro tipo de demandas, que son las demandas hicksianas o compensadas, que ahora también dependen de los precios de los bienes, pero el parámetro ahora que define estas demandas es el nivel de satisfacción o utilidad que el consumidor quiere alcanzar. Y de la misma manera, si reemplazáramos estas dos demandas en la función de gasto, obtendríamos el gasto mínimo, vamos a identificar con una E, el gasto mínimo que el consumidor tiene que realizar para alcanzar su satisfacción personal, y es la función de gasto indirecta. Entonces, de estas dos expresiones podríamos deducir una tercera, que es la siguiente. Yo, en lugar de, si tomo, por ejemplo, la demanda del bien X, va a haber un punto en el cual esta se iguala con la demanda compensada. Perdón, acá vamos a poner correctamente
y va a ser para aquel nivel de ingresos que me permita alcanzar el nivel de utilidad, para el nivel de ingresos que me permita alcanzar este nivel de utilidad, en ese punto esas dos cantidades y de forma mínima, ¿no? Eh, van a ser iguales la demanda egipciana y la compensada, pero podríamos esto reemplazar, hacer el siguiente reemplazo. En lugar de poner acá el ingreso, vamos a poner el gasto que yo necesito para alcanzar el nivel de utilidad U0. Y entonces esto se vuelve en una identidad, obviamente, ¿no? Porque si yo en lugar del ingreso pongo el gasto mínimo que necesito para alcanzar el nivel de utilidad U0, entonces las dos cantidades, tanto que arrojan la demanda marshalliana como la hicksiana o compensada, van a ser idénticas. Y a partir de esta expresión vamos a deducir un resultado. Me voy a llevar esta expresión, lo ponemos acá, me la voy a llevar acá y vamos a deducir un resultado que nos va a ser que les va a hacer a ustedes de suma utilidad, ¿no? Si ahora yo, si cambia el precio, de X, si cambia P sub X precisamente, vamos a ver qué pasa con esta partida de esta igualdad, o de esta identidad. Entonces acá vamos a tener por regla de la cadena que la derivada de esto va a ser cómo cambia, cómo cambia la demanda ordinaria cuando cambia el precio del bien X, pero acá se suma un término que es cómo cambia la demanda ordinaria cuando cambia el ingreso, ¿sí? Por regla de la cadena, por cómo cambia el gasto mínimo cuando cambia el precio del bien X. Y esto va a ser igual del otro lado de la identidad a cómo varía la demanda compensada, ahora sí, cuando cambia el precio del bien. Pero esto por teorema de la envolvente, sabemos que la derivada del gasto indirecto cuando cambia el precio del bien X, y eso se lo dejo a ustedes para que lo repasen, es igual a X, y a este resultado se lo conoce como el lema de Shepard, que es un resultado particular Shepard del teorema de Envolvente. Entonces, usando esto, podemos reescribir esta expresión de la siguiente manera: la variación de la demanda ordinaria cuando cambia el precio de bien X es igual a cómo varía la demanda compensada cuando cambia el precio de bien X menos X por cómo varía la demanda ordinaria cuando cambia el ingreso. Y esto es el efecto sustitución, porque es cómo varía la demanda compensada, precisamente, que solo tiene efecto sustitución, más el efecto ingreso, que es, fíjense que me indica cómo varía la cantidad demandada solo cuando cambia el ingreso, ahí no está cambiando el precio en esa expresión. Entonces acá tenemos la descomposición del efecto, lo que ustedes conocen como efecto precio o el efecto total, descompuesto en efecto ingreso y sustitución. Con una particularidad que ustedes saben, que si tenemos un bien normal, el efecto ingreso es positivo, y cuando tenemos un bien inferior, el efecto ingreso es negativo.
¿sí? Y si el efecto ingreso es nulo, entonces la demanda compensada y la marshalliana y la ordinaria tienen la misma pendiente. A partir de esta expresión, que la voy a tratar de llevar, a ver si esto me lo permite. Vamos a tratar de representar esto gráficamente. Vamos a lo podríamos dejar, ¿no? Como bien decíamos recién, si acá ponemos un bien normal, lo que tenemos es que si tenemos una demanda fictiana que tiene una pendiente, que va a ser la misma acá, vamos a ocuparnos de que sea la misma. Entonces, lo que nos dice esta expresión es que si el bien es normal, la pendiente de cómo varía la cantidad demandada cuando varía el precio del bien X va a ser menor que la pendiente de la demanda compensada, ya que este término es, perdón, este es positivo y con este menos que está acá adelante todo esto se vuelve negativo. Una particularidad acá para que se den cuenta de lo que estoy por hacer. Entonces vamos a tener acá una demanda marshalliana. Acá es importante que se den cuenta de una cosa para esta expresión que acabo de hacer y para que lo piensen, es que fíjense que acá estoy derivando la cantidad respecto del bien X, o sea, como si la variable dependiente fuera la cantidad demandada, y acá la cantidad demandada la tengo en el eje de abscisas y en el eje de ordenadas tengo el precio del bien X, por eso atento cuando miran lo de la pendiente, porque si no pareciera que estuviera dando al revés. En cambio, cuando el bien es inferior, entonces esta derivada es negativa, con el menos todo esto se hace positivo y entonces vamos a tener una demanda ordinaria con más pendiente en este gráfico como está presentado, si presentamos la inversa con menos pendiente, ¿no? Si presentamos a las X en el eje de ordenadas y los precios en el eje de abscisas, me va a quedar precisamente el resultado que ustedes dicen. Bien, les dejo a ustedes que traten de deducir un resultado. Vamos a borrar esto que está acá. Esto que está acá, así dejo la filmina. Pero les pido que traten de obtener los dos siguientes resultados. ¿Cómo quedaría este gráfico si estamos hablando de un bien Giffen? Es un bien que no existe, es una construcción completamente teórica, pero para que lo piensen, básicamente, por un lado, esta expresión es la ecuación de Lasky, después que hagan la ecuación de Lasky, pero mirando este resultado. Deduzcanla ustedes, ¿no? Cómo queda esta misma expresión, pero si hicieran el efecto cruzado, ¿no? Cómo cambia la cantidad de cómo queda esta expresión si porque les va a ser útil hacer esa deducción usando precisamente el lema de Shepard de vuelta. Acá el efecto sustitución, si yo tuviera más de dos bienes
podría tener bienes complementarios, entonces el efecto sustitución en el efecto cruzado puede ser positivo o negativo, ¿no? Si es sobre el mismo bien, siempre es negativo, como ya les dije. Espero que les sea útil este video y puedan resolver esos dos planteos que les acabo de hacer.